RCR, la red que comunica y une al Perú. Seguimos aquí en Enlace Regional. Estamos ya comunicados desde Junín con el doctor Gines Barrios Aldarete, que es analista político, es consejero regional del Gobierno Regional de Junín. Doctor Barrios, muchas gracias por este contacto. Buenas tardes. Gracias a usted, como siempre, un gusto. Sí, queremos su apreciación respecto a que ya, como sabemos, hay este debate de esta presentación que se ha hecho ya del proyecto del referéndum para una asamblea constituyente en el Congreso de la República, que al parecer, según las últimas declaraciones de algunos integrantes de diversas bancadas del Congreso, parece que no le van a dar luz verde. ¿Cuál es su apreciación al respecto? Bueno, hay varios ángulos que son materia de análisis. Hay que señalar que en el proyecto de ley que el Ejecutivo ha enviado al Congreso de la República hay aspectos que se contradicen contra el propio espíritu de la Constitución. No nos olvidemos que la Constitución política del Estado consiente que la pudieran reformar total o parcialmente. Y estas iniciativas podrían partir del Ejecutivo, podrían partir desde el propio Legislativo o cuando no de iniciativa ciudadana. En ese contexto, sin embargo, están pretendiendo forzar que haya una asamblea constituyente a efectos de que se reforme integralmente la Constitución política del Estado. Hay artículos, y creo que el pretexto básico es de que debería combatirse a través de una nueva Constitución los monopolios y los oligopolios. Si eso es así, solamente debería reformarse el capítulo económico de la Constitución política del Estado. Por ejemplo, hay artículos totalmente claros, tiene una manifestación y una expresión totalmente meridiana en la que dice, por ejemplo, que el Estado protege especialmente al niño, a la mujer y al anciano en estado de abandono. En ese contexto yo no sé qué cosa quieren ponerle si es que acaso quisieran reformarla. Entonces todo esto definitivamente la hace cuestionable y cuando no, es una manifiesta y abierta inconstitucionalidad la pretensión formulada por el Ejecutivo, ¿no? Ahora, le decía esto que al parecer estaría mandándose al archivo este proyecto, pero sin embargo hemos escuchado unas declaraciones de Vladimir Cerrón asegurando que si ocurre eso hay un plan B que el gobierno, de no aprobarse este proyecto de la Asamblea Constituyente, tendría bajo la manga. ¿Usted piensa que es así? ¿Qué opina al respecto? Bueno, en lo personal, como abogado y como ciudadano, me tiene sin cuidado las expresiones de Cerrón, porque no es Cerrón el que está planteando esta iniciativa. Lo está planteando el Ejecutivo a través del presidente Pedro Castillo. Entonces, voz autorizada en este caso y voceros válidos vendrían a ser el presidente de la República y el premier en su defecto. Y que Cerrón pueda decir que hay un plan B, un plan C, será su parecer individual y particular. Porque no nos olvidemos que este señor es un ciudadano común y corriente, que además sobre este pesa pues una sentencia por delitos de corrupción. De manera que este señor está descalificado moralmente y qué bien que ha hecho el Congreso de la República de impedirle el ingreso al recinto legislativo. Porque una persona con esas calidades y cualidades definitivamente no tiene nada que explicar sobre ninguna reforma. Este señor tiene que dedicarse a resolver sus asuntos litigiosos en las que está muy metido. De manera que este señor puede tener un plan B, un plan C, un plan D. Sin embargo, hay que tomarlo con muchísimo cuidado. No nos olvidemos que acciones de Cerrón muy cuestionados en Junín han tenido que ver, por ejemplo, con que se dinamite el recinto del gobierno regional el 16 de mayo de 2012 para ocultar información. Y cuando la policía empezó a investigar sobre este hecho, luctuoso por cierto, tratando de vincular a Sendero Luminoso con estos hechos, y se le preguntó a Cerrón y dijo, no creo que Sendero Luminoso tenga que ver con este asunto, y culpó a los fujimoristas. Y esto es un hecho que además terminó señalándose de que ese atentado había dañado todo el sistema informático del gobierno regional, situación muy falsa, porque al día siguiente del atentado había consejo regional y me consta personalmente de que no se había dañado absolutamente ningún sistema informático porque yo estaba trabajando con total normalidad en mi oficina. Otro hecho lamentable es cuando un periodista
indicó que el padre de Cerrón tenía vínculos con Sendero Luminoso, habida cuenta que así se encuentra detallado en el informe de la Comisión de la Verdad, una turba de maleantes llegó hasta la redacción del diario El Correo, quemaron cientos de periódicos y terminaron apedreando la redacción. Y entonces aquí sí se va por ese lado, sí, probablemente, no está lejos de que se puede atentar el legislativo y cuando no, contra la vida y la integridad de algunos legisladores. Probablemente de eso se trata el plan B o el plan C, pero que vaya por la vía democrática, este señor no tiene nada que hacer. Así es, pero sería muy grave ello, ¿no? Para ello también ya se tiene que estar alerta por parte de las autoridades del servicio de inteligencia. Pero le decía eso porque aparentemente, si bien es cierto, es un ciudadano común que incluso tiene procesos ya judiciales por una serie de denuncias, pero a pesar que el presidente de la República, Pedro Castillo, dijo que él no iba a intervenir en el gobierno ni como portero, pero sabemos que no es así, porque él ha estado nombrando cargos importantes en sectores importantes del gobierno, ¿no? En ministerios, pero incluso se ha precisado que la situación para este cambio de constitución de Perú Libre sería cambiar no la constitución en sí, sino la estructura del poder. Bueno, en todo caso, aparentemente esa es la pretensión. Recientemente, en una reunión de esas que llaman escuela política, Cerrón dijo que tenían el gobierno, mas no tenían el poder. Y decía que había que capturar el clero, había que capturar el Ministerio Público, el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas, especialmente el Ejército. Si Cerrón está interesado en capturar el ejército, que reorganice el ejército guerrillero popular, y creo que le iría muy bien liderando esa facción terrorista de Sendero Luminoso. Pero si él quiere capturar el ejército peruano, por favor. Y la verdad que no están haciendo mucho las autoridades en exhortar el contenido, la esencia, el fondo de este tipo de manifestaciones. Me preocupa, por ejemplo, que los medios de comunicación estén llegando a satisfacer el mórbido interés de figuración de este señor. Y este se siente empoderado de tal forma que incluso a través de un tuit y con el apoyo consciente o inconsciente de los medios de comunicación, marca la pauta de la agenda nacional. ¿Cómo es que un sentenciado por corrupción va a plantear pues la reforma de la Constitución, por favor? ¿Dónde estamos, no? Si bien es cierto, nuestra democracia consiente muchas cosas, pero creo que aquí ya está permitiendo demasiado, ¿no? Pero los medios de comunicación hacen, informan, replican, ¿no? Para tener conocimiento de ello, más no hay un comunicado oficial del propio presidente, decir que nosotros nos deslindamos totalmente de ello, que sería lo más correcto. Claro, definitivamente. Sin embargo, el hecho de que los medios de comunicación replican lo que este señor pueda declarar, creo que también tienen una responsabilidad cívica, una responsabilidad ciudadana. Eso no significa que tengan que partir de un sesgo y tengan que tener una opinión parcializada. Pero una persona que tiene tales cualidades, siempre hay que anteponerle la condición que tiene este señor. Pero entrevistarlo, transmitir sus comentarios y presentarlo como líder político, líder de opinión, definitivamente eso lo empodera. ¿Y por qué es malo que lo empodera? Porque justamente desde esa posición empoderada asume actitudes totalmente nocivas para la estructura democrática del país. Obviamente desde el Ejecutivo no le van a decir nada. En algún momento se supo que había diferencias con el señor Aníbal Torres, pero este señor parece que tiene mucho interés de seguir encaramado en el poder político y aparentemente han limado asperezas, pero con un interés finalístico de caminar juntos por hacerse del poder perpetuo. Ahora, para concluir con Cerrón, ¿usted cree, en conclusión y en concreto para que entonces lo entiendan nuestros oyentes y televidentes, que existe un control de Vladimir Cerrón sobre Pedro Castillo o no? Claro, es que hay muchas razones. No se puede negar de que gran parte de la campaña de Pedro Castillo propiamente ha sido financiada con dinero de los dinámicos del centro. Y esto lo digo con absoluto convencimiento. Hay un sujeto que ha sido registrado en las escuchas legales de las conversaciones que tenía bajo el seudónimo de Gato Élite. Y Gato Élite firma, por lo menos, o ha firmado en todos los murales de la campaña de Pedro Castillo únicamente con su nombre.
Y este señor ha tenido conversaciones con este tristemente célebre Pinturita en el sentido de que no le rentaba mucho la planilla del municipio y quería que lo trasladen a las planillas del gobierno regional. No sé cómo estará investigando este hecho el Ministerio Público, pero que definitivamente un hecho de esta naturaleza ha existido. De manera que Pedro Castillo pues tiene muchísimo temor de desvincularse de Cerrón, básicamente por ese hecho, porque muchas veces se le ha escuchado a Pedro Castillo, aunque no es digno de crédito, decir que él no es comunista. Sin embargo, Cerrón sí se declara pues abiertamente maoísta, leninista, marxista. Entonces, en ese contexto, aparentemente habría una diferencia ideológica entre ambos personajes, pero la línea criminal de los dinámicos del centro parece que lo tuvieron muy juntos. Ahora, ¿cuál es, según su apreciación, el papel en esta crisis política que estamos viviendo en nuestro país, el papel que está cumpliendo el Congreso de la República? Bueno, el Congreso de la República es una institución que está igualmente devaluada. Lamentablemente, las acciones que tiene el Congreso de la República no es la que espera la población. Recientemente se le ha escuchado a la bancada de Perú Libre amenazar con denunciar al jefe de la DIRCOTE, quien señaló de que había solicitado en su momento la detención preventiva o la prisión preventiva de Cerrón. Y la bancada de Perú Libre, que está en la obligación ante todo de legislar, se pone a promover la protección a un delincuente sentenciado por corrupción. Y ni qué decir de las otras bancadas que hacen muy poco en conducir la línea de auténtica representación del pueblo, porque el pueblo está representado auténtica y genuinamente en el Congreso de la República, pero no está correspondiendo a las expectativas que la población tiene. Entonces, en algún momento se hace medianamente populista y en otros momentos asumen posturas de defensa de intereses particulares y de intereses subalternos. Entonces, si es que uno lee las encuestas, obviamente grafican la fotografía del momento. Tanto el Ejecutivo como el Legislativo están completamente devaluados desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético. De manera que en esas condiciones el país va a la deriva. Así es, y finalmente para salir ya de esta crisis, muchos dicen que la única solución, porque al parecer esta vacancia no se va a dar por parte del Congreso de la República, están pidiendo la única salida, la responsabilidad del presidente Pedro Castillo para asumir y tomar esa decisión de renunciar a la presidencia. ¿Usted cree que esa sea una salida viable? Bueno, si es que renuncia Pedro Castillo, asumiría la señora Dina Boluarte, que es igual o peor que Castillo. Entonces yo no sé qué liderazgo podría ofrecerle como prerrogativa o como duda razonable en favor de la señora Boluarte. Así que por lo menos sus últimas declaraciones y las recientes manifestaciones públicas graficadas en un contexto de ridículo en la ciudad de Huancayo pintan de cuerpo entero cuáles son las calidades y cualidades de esta señora. Ahora, de pronto, si decimos que se vayan todos, la pregunta es ¿quién viene? De pronto la gente se pregunta y dice, en todo caso, ¿Keiko Fujimori habría estado mejor que Castillo? El hecho es de que el señor Castillo dijo que iba a ser mejor que el fujimorismo. O sea, bajo esa premisa, por lo menos, la gente que votó por él terminó convencida de que este señor iba a hacer un buen gobierno. Y lamentablemente no lo está haciendo. Tiene 9 meses o 10 meses en el gobierno y lo mucho que ha hecho y ha sobresalido es por actos escandalosos vinculados a la corrupción. El día de ayer la señora Karelyn López ha puesto en evidencia de que hay un grupo de personas vinculadas directamente a su círculo familiar que han tomado el Ministerio de Transportes, donde se destinan millones a través de licitaciones y entregas presupuestales a consorcios por medios vedados, por medios corruptos, y eso pues definitivamente lo descalifica en todo el sentido de la palabra, y él se ha encargado de negar, más aún cuando el señor Aníbal Torres hace caja de resonancia y dice que la señora Karelyn López tendrá que corroborar, por supuesto, porque una persona que hace ese tipo de declaraciones pone su integridad, digamos su libertad especialmente en peligro doblemente, porque de hecho el Ministerio Público ya va a solicitar, si es que ya no lo ha hecho, todo el contenido de la declaración de la señora López a efectos de que en su momento lo corrobore. Y teniendo de abogado al doctor Nakazaki, muy difícilmente que el doctor Nakazaki, que es un experto procesalista, va a llevar de la mano a su patrocinada para entregarle a la boca el lobo. Obviamente todo lo que ha dicho la señora López en algún momento va a tener que ser corroborado. Si es que acaso esas corroboraciones no están bajo la manga, en algún momento estarán sobre la mesa. Bien, muchas gracias, doctor Gines Barrios, por este contacto, por este análisis que ha hecho sobre la situación que estamos viviendo, una situación muy difícil porque esto no conviene a nadie, ¿no? Esta crisis política afecta a la economía
y al afectar a la economía, pues afecta a todos los peruanos. Vamos a seguir seguramente más adelante haciendo análisis de cómo va este proceso en nuestro país. Esperemos pues que haya una salida para beneficio de todos los peruanos. Muy amable, muy buenas tardes. Muchas gracias. Lo único que nos queda es la fe y hay que resistirnos ahí. Así es. Bien, muchas gracias, un abrazo. RCR, la red que comunica y une al Perú.